años en una situación de desarticulación. Muestra de ello es la dificultad que tenemos los antropólogos guatemaltecos para reunirnos a dialogar sobre la historia y desarrollo de nuestra disciplina. El caso de Joaquín Noval es uno de los tantos que ilustran esta situación. Pese a ser uno de los antropólogos guatemaltecos fundamentales de la segunda mitad del siglo XX y pese a que han pasado ya casi 4 décadas desde su muerte, hasta la formación de la cátedra que hoy nos reúne, no se había iniciado un esfuerzo de compilación de su obra ni actividad alguna para discutirla de manera sistemática. Esperemos que este esfuerzo continúe en los próximos años en relación a otros antropólogos guatemaltecos y extranjeros que han investigado nuestro país. Esperemos también que mantenga su carácter colectivo, intergeneracional y diverso en términos políticos, teóricos e institucionales. Voy a iniciar esta conferencia planteando las 3 preguntas muy básicas que van a guiar mi exposición. ¿Quién fue Joaquín Noval? ¿Cuáles fueron los aportes más relevantes de su obra antropológica? ¿En qué sentido esta se encuentra conectada con los procesos sociopolíticos que atravesó la sociedad guatemalteca en la segunda mitad del siglo XX? Bien. Joaquín Noval nació en 1922 en Ayutla, San Marcos, municipio ubicado en la frontera entre México y Guatemala, en el seno de una familia de la pequeña burguesía rural dedicada al comercio y la agricultura. Su socialización inicia en un contexto provincial y campesino se transformó cuando en los años 30 se trasladó a la capital para cursar estudios de bachillerato en el Instituto Central para Varones, estudios que no culminó debido a problemas económicos familiares. En 1945, con 23 años, Joaquín ingresó a trabajar como empleado administrativo al Instituto Indigenista Nacional, que acababa de fundarse. Progresivamente, bajo la guía de Antonio Hugo Carrera y de Richard Adams, se convirtió en antropólogo. Esto lo hizo de manera autodidacta, ya que no tuvo la oportunidad de estudiar esta disciplina como carrera. En 1951, tras la muerte inesperada de Hugo Carrera, Joaquín Noval asumió la dirección del Instituto Indigenista Nacional, cargo que mantuvo hasta la contrarrevolución de 1954. Noval escribió poco más de una veintena de trabajos académicos, entre libros, artículos y ponencias, sin contar con informes de trabajo de campo, informes institucionales o proyectos de trabajo. La mayoría de los trabajos de Joaquín Noval estuvieron enfocados a entender 3 problemáticas, según mi idea. En primer lugar, el rol de la antropología, el indigenismo y las ciencias sociales en Guatemala. En segundo lugar, el carácter y el desarrollo de la estructura de clases en este país, particularmente en el área rural. Y por último, se concentró en la crítica al orden oligárquico y las posibilidades de su destrucción, e indagar en las posibilidades de su destrucción a través de la unificación de las clases y las capas subordinadas. La manera en que Joaquín Noval planteó e intentó resolver estos problemas estuvo marcada por la combinación que hizo de la antropología cultural estadounidense y el pensamiento marxista, pero también estuvo claramente marcada por su militancia comunista y su protagonismo dentro del movimiento revolucionario. La obra de Noval expresa e indaga los problemas e ideas de su tiempo y tiene como horizonte la construcción de una sociedad igualitaria. Si bien tiene cierto grado de coherencia y continuidad, es al igual que toda obra contradictoria y cambiante. Como obra antropológica está enlazada al trabajo de Jorge Luis Arriola, Antonio Hugo Carrera, Juan de Dios Rosales, Aura Marina Arriola. Como obra marxista está conectada con el pensamiento de Humberto Alvarado, Víctor Manuel Gutiérrez, Luis Carlos de Aragón, también Aura Marina Arriola, Severo Martínez Peláez, e incluso, pese a sus diferencias, está conectada a la obra de Carlos Guzmán Boccia y Jean Herbert. A continuación les pondré de manera esquemática y muy sintética lo que considero son los principales
etapas de la trayectoria de Joaquín Noval y de su pensamiento. La primera etapa transcurre entre 1953 y 1962. Esta etapa estuvo dominada por la formulación de un indigenismo y de una antropología centrado en la crítica de las estructuras oligárquicas, entre otras vías a través del concepto de integración social que yo voy a explicar después. La segunda etapa va de 1963 a 1970 y denota su arraigo en el pensamiento marxista. El interés en el estudio de la estructura de clases paralelo a su participación en el primer ciclo revolucionario. La tercera etapa, que abarca el periodo de 1970 a 1975, está marcada por la defensa del programa comunista frente a la emergencia de la izquierda etnicista. Bueno, voy a referirme a la primera etapa. Por un indigenismo y una antropología antioligárquica. Durante su mandato como director del Instituto Indigenista, Joaquín Noval recibe la influencia de la antropología cultural estadounidense. También recibe la influencia de la vertiente antirracista, surgida poco antes en Guatemala, y del marxismo. Con base en estas influencias, describe la sociedad guatemalteca como una de tipo dual, conformada por una mayoritaria cultura india y una minoritaria cultura ladina. Niega el carácter de superioridad de alguna de estas culturas o de cualquier otra cultura, y al mismo tiempo expresa que la población indígena se encuentra en situación de desigualdad, dada su situación de pobreza y atraso tecnológico. ¿Cómo entender y enfrentar esta situación? Noval dice que centralmente esta situación de los indígenas se debe enfrentar a través de la reforma agraria que se está impulsando en este momento por el gobierno de Arbenz, y no solo a través de políticas educativas y lingüísticas como venía insistiendo el indigenismo y la antropología más tradicionales. Define entonces como tarea del indigenismo contribuir a transformar profundamente las condiciones, define entonces como tarea del indigenismo contribuir a transformar profundamente las condiciones socioeconómicas de las poblaciones indígenas y campesinas. El telón de fondo de la propuesta de Noval es la aceleración de las contradicciones de clase en el periodo revolucionario, en particular la emergencia y movilización de los sindicatos agrarios alrededor de la reforma agraria. En síntesis, durante la revolución, Noval respalda el proyecto artista de quebrar las relaciones semifeudales en el campo e impulsar un capitalismo nacional. En ese sentido, Noval esboza los primeros rasgos de una antropología y un indigenismo antioligárquicos, corriente inaugurada antes por marxistas latinoamericanos como José Carlos Mariátegui. Sin embargo, como todos sabemos, la contrarrevolución de 1954 cambia todo el panorama. Gran parte de las tierras otorgadas por la reforma agraria son devueltas a sus antiguos propietarios, miles de guatemaltecos se convierten en perseguidos políticos y finaliza la política indigenista progresista que habían iniciado los gobiernos revolucionarios. A nivel personal, para Noval, la revolución significa perder su trabajo como director del Instituto Indigenista, ser apresado durante 6 meses junto con cerca de 3.000 personas acusadas de comunistas y también radicalizarse políticamente. Poco después de su excarcelación, entre fines de 1954 e inicios de 1955, ingresa al Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, que como sabemos era el Partido Comunista. En los siguientes años contribuye a las labores de reconstitución de esta organización en las nuevas condiciones de clandestinidad a las que se enfrenta el PGT. Entre las tareas que le corresponden en este momento está la constitución del aparato de frontera, organismo encargado del paso de armas, víveres, militantes
montado en la zona del río Suchiate, estratégica para el movimiento revolucionario por ser la principal frontera entre México y Guatemala. Dicho aparato funcionará hasta inicios de los años 70, por lo menos, bajo la dirección de Joaquín Noval, quien, como ya dije al inicio, provenía de esa zona y por tanto manejaba muchos contactos ahí. Alrededor de 1960, el PGT ha logrado reorganizarse, crecer y recuperar influencia en el ámbito estudiantil y sindical. En la segunda mitad de los años 50 e inicio de los 60, entonces Joaquín cumple estas tareas políticas, pero al mismo tiempo retoma su vida académica. En 1956 participa en la inauguración del Seminario de Integración Social de Guatemala y frente a más de una quincena de académicos estadounidenses cuestiona la política de Estados Unidos hacia Guatemala. Desde esos años se destaca por su personalidad carismática y controversial. El seminario se convierte en una nueva institución indigenista estatal y recibe críticas de la izquierda por ser un proyecto organizado y apadrinado por el presidente del gobierno, por Carlos Castillo Armas, que representa pues al gobierno contrarrevolucionario. Sin embargo, Noval labora en el Seminario de Integración Social traduciendo algunos artículos académicos. La razón, probablemente que a cargo del Seminario de Integración Social queda Jorge Luis Arriola, intelectual de centroizquierda, exfuncionario de los gobiernos revolucionarios, con quien Joaquín tenía amistad, pero también porque este trabajo de traducción es una oportunidad para seguirse formando como antropólogo. Ya en el contexto de la apertura política del presidente Diego Las Fuentes y de la política de conciliación nacional emprendida por el PGT, Noval critica el abandono de la política indigenista y clama por que se implemente un indigenismo basado en cambios estructurales, aunque siempre sin negar las reformas en el plano ideológico. Demanda también apoyo estatal para el desarrollo de la antropología y las ciencias sociales, convencido de que las ciencias sociales y la antropología podían ayudar al Estado en la prevención y resolución de los problemas de la sociedad, sobre todo del campesinado y la población indígena. Más tarde Joaquín va a transformar esta visión de la antropología y ya no solo la va a ver como mediación, como un papel de mediación entre el Estado y el campesinado, sino va a entender la antropología como una crítica radical al status quo. Bien, de acuerdo a sus análisis, en los 50 la mayoría de la población indígena se encontraba ligada al trabajo agrícola, poseía tierras escasas y poco fértiles, estaba muchas veces obligada a la parcería y a arrendar tierras a los terratenientes a tasas muy elevadas. Raramente se encontraba en situación de asalariada y cuando lo estaba recibía salarios muy bajos. Era una población no solo discriminada en el plano económico, sino también en el educativo, político y jurídico. En ese sentido, decía Noval, estaba sometida a relaciones de tipo no capitalista y además a relaciones de casta. Para resolver esta situación, nuevamente Noval retoma sus ideas de la época de Arles. Llama a abolir la discriminación en todos los planos, incluyendo por ejemplo la impartición de educación en el propio idioma, pero insiste nuevamente en la centralidad del económico. Aboga por una reforma agraria, por el incremento de los salarios agrícolas, la abolición de la parcería y los sistemas de arrendamiento. El cambio de este sistema, explica Noval, no solo traería beneficios para los indígenas, sino para toda la sociedad, en tanto que se ampliaría el mercado interno y por tanto se podría impulsar la industria nacional. Como parte de esta reflexión de los años 50, Noval expone en el cuarto Congreso Indigenista Interamericano que se lleva a cabo en la ciudad de Guatemala en 1959 su concepto de integración social, que voy a presentar en una cita un poco extensa, pero que me parece realmente ilustrativa. Dice Noval:
Las fórmulas propuestas para resolver los problemas derivados de la diversidad étnica de Guatemala consisten en asimilar al indígena a la cultura nacional o en incorporarlo a la cultura occidental del país. Para extirpar un mal se pretende destruir a un paciente. Por cierto, a un paciente que no se ha dejado destruir culturalmente a lo largo de más de 400 años. La cultura de los mayas de Guatemala tiene una gran capacidad para reintegrarse como cultura indígena, a pesar de los cambios que sufre. La integración social de Guatemala no exige que nos volvamos idénticos, tampoco exige que todos nos convirtamos en ladinos. Más bien exige que los derechos que todos tenemos garantizados, en teoría, sean ejercitados en la práctica por todos. No es preciso que se eliminen las diferencias culturales que hoy nos distinguen a unos de otros, sino simplemente que las mismas no nos separen tan radicalmente, que se desarrolle en un mayor grado la comprensión y el entendimiento entre las culturas, que la discriminación social basada en las diferencias étnicas que está proscrita por nuestras leyes y por nuestra ideología nacional de formación deje de existir en la práctica. Entonces, en este periodo, Noval, si bien asume que el proceso de la legalización venía ocurriendo desde hacía largo tiempo, y también asume o considera que cada vez se registra con mayor velocidad, no considera que sea la fórmula viable porque, dice, es una fórmula que depende de la extinción cultural de una de las partes. Por otra parte, en esa época Noval, ni en esa época ni en otro momento, Noval no veía al ladino como el elemento positivo, abstracto y ejemplar de la nación. Decía que el ladino humano, particularmente las figuras del finquero, el político, el profesional, el gobernante y el intelectual, eran los principales beneficiarios de la situación de los indígenas y responsables de la situación de su atraso, dado que venían controlando en los últimos 400 años el poder político, los recursos naturales y la agricultura de exportación. Noval sintetiza entonces la problemática de la integración social diciendo: para que los indígenas salgan de su tradicional atraso, Guatemala entera, comenzando por su segmento ladino y más precisamente por su segmento cosmopolita, ilustrado y económicamente dominante, debe salir previamente de suyo. Aunque el concepto de integración social podría considerarse hoy en día limitado desde la perspectiva multicultural dominante hoy, considero que fue un concepto claramente alternativo y progresista, alternativo a las políticas segregacionistas y asimilacionistas que se habían promovido desde espacios más conservadores. Este punto ha sido reconocido por gente como antropólogos como el Ricardo Paya y también por Jorge Solares, que después van a hablar más sobre Noval. Bien, voy a pasar a la segunda parte. El arraigo en el marxismo y la participación en el primer ciclo revolucionario, 1962-1968. A partir de 1962, Joaquín Noval se posiciona dentro del ala del PGT, plenamente convencida de la vía armada, frente al sector que o se opone a esta vía o no acepta su centralidad. Como en otras organizaciones de izquierda latinoamericanas, el PGT vive en las siguientes 2 décadas la disputa entre estas posiciones. En marzo de 1962, Noval colabora en la organización de la caída guerrilla de Concuá, y luego de que esta guerrilla es desarticulada por el ejército, participa en la búsqueda de sobrevivientes. En diciembre del mismo año, desde su cargo como jefe militar del PGT, está presente en la histórica reunión de fundación de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Enseguida, en los siguientes años, se convertirá en uno de los principales dirigentes militares del PGT, aunque también en uno de sus principales intelectuales, y tendrá que adquirir cierto liderazgo dentro del movimiento revolucionario. Este contexto de militancia, sumado a los efectos de la militarización iniciada con el gobierno del coronel Enrique Peralta Zurria,
lleva a Noval a finalizar relaciones con las instituciones indigenistas y a retirarse de la recién fundada Asociación de Antropólogos de Guatemala. Pero continúa escribiendo y continúa afianzando su perspectiva marxista. Se concentra en este periodo en investigar el proceso de formación y estructura de clases en Guatemala, sobre todo en el campo. Emprende este esfuerzo separándolo de la reflexión sobre la diversidad étnica, aunque reconoce que la diversidad étnica podría haber desempeñado un papel importante en la formación de las clases sociales. Pero decide emprender, digamos, una nueva empresa, separando esas dos cuestiones. Propone que el proceso de formación de clases en Guatemala es aún inacabado e incierto, y su futuro es incierto, pero que en todos los pequeños poblados del país existían clases sociales, o si no, que todos los poblados pequeños estaban integrados en el sistema de clases nacional. Debido a la existencia de relaciones más o menos igualitarias en estos poblados, otros analistas no habían observado clases sociales. Pero Noval propone que este igualitarismo de los pequeños poblados está basado en el hecho de que la mayoría de los miembros de esas comunidades trabajan con sus propias manos. Sin embargo, Noval dice que este igualitarismo está en vías de desaparición y no abarca todos los ámbitos. Ejemplifica esta problemática así. Es una cita de Noval. El carretero puede jugar e incluso brindar en el billar con el campesino rico cuya carreta guía. Los rasgos de igualitarismo de este tipo, que podrían multiplicarse bastante, podrían confundir al observador superficial. No obstante, los rasgos diferenciales son igualmente abundantes. El carretero probablemente no es bien visto en las fiestas privadas de su empleador, y en todo caso sería muy difícil que lograra casarse con su hija o con su hermana. Bueno, ahora bien, en este periodo Noval presenta por lo menos dos versiones de su esquema de la estructura de clases en Guatemala. Una versión está muy apegada a la propuesta de Adams y de Lenin, basada en el nivel de riqueza, indicadores externos y movilidad territorial. En esta estructura de clases, Noval habla de clase alta, cosmopolita, clase baja, clase media, trabajadores sedentarios, trabajadores móviles. Y en su otra propuesta, aunque los dos son de la misma época, Noval se inspira en el trabajo de Alberto Torres Rivas, basado a su vez en Lenin. Ahí, el criterio de clasificación es la relación de los individuos y los grupos con los medios de producción. Entonces, en esta clasificación, Noval utiliza los conceptos de burguesía, pequeña burguesía, proletariado y semiproletariado. Bueno, además de este esfuerzo por analizar la estructura de clases en Guatemala, lo más importante en la obra de Noval en este periodo es su llamado a entender el tipo de relaciones entre la sociedad local, el espacio regional y el Estado, así como del Estado con el mundo exterior. Aunque Noval no alcanza a desarrollar todas las potencialidades de esta propuesta metodológica, lo intenta en las conclusiones de la etnografía que hace sobre la aldea San Miguelín Pasaltas, Zacatepeque. Ahí demuestra que dicho poblado tenía diferencias importantes respecto de su cabecera, que su fuerza de trabajo no era explotada solo a nivel local, sino también regional y nacional, y que sus pobladores se mantenían interesados y eran afectados desde hacía mucho tiempo por los sucesos nacionales y regionales, incluyendo los cambios de legislación, las elecciones e incluso las festividades patrias. Niega pues Noval que los pequeños poblados constituyeran unidades cerradas y autosuficientes, así como la idea establecida por Clark en los años 30 de que el municipio era homogéneo culturalmente. ¿Cuál es el interés de Noval y de otros intelectuales que lo antecedieron y lo siguieron por entender la estructura de clases en Guatemala?
En gran medida, este interés es entender el potencial comportamiento político de las clases sociales. Esto, porque este es un tema importante para hacer la revolución. Una de las preocupaciones del PGT y de Noval, pero también de Adams, aunque Adams desde una perspectiva anticomunista, era conocer las inclinaciones políticas del campesinado y de la población indígena. Adams había manifestado tempranamente que los indígenas eran tendencialmente anticomunistas, y el PGT, por su parte, a inicios de los 60, había mostrado dudas respecto de la participación del campesinado indígena en organizaciones políticas o gremiales para defender sus intereses. Aquí es una coincidencia un poco extraña entre comunistas y un autor anticomunista. Bueno, el PGT dudaba de que el campesinado indígena, vamos a decir el PGT, algunos de los intelectuales del PGT dudaban de que el campesinado indígena lograra romper las relaciones paternalistas que lo ataban con los terratenientes. Sin embargo, desde 1970, Noval opina que no solo el proletariado constituye la base del proceso revolucionario, sino también el semiproletariado, es decir, el campesino que alternaba la agricultura de subsistencia con la venta de su fuerza de trabajo. Además, en 1968, Noval intuye o anuncia que las viejas relaciones paternalistas entre el minquero y el trabajador están decayendo. O sea, podrían estar llegando a su fin, dice Noval. Eso siempre y cuando se desarrollara la tendencia de proletarización que también se empezaba a ver. Voy a pasar a la tercera y última etapa del pensamiento de Noval, que me parece a mí la etapa más difícil de sintetizar y de organizar coherentemente. Esta etapa la tituló La defensa del programa comunista frente a la emergencia de la izquierda elitista, 1970-1975. Luego de la destrucción de las FARC en el oriente del país en 1967, o vamos a decir de la casi destrucción de las FARC en el oriente del país en 1967, se registra una fase de reacomodo y transición en el movimiento revolucionario. Las FARC se independizan del PGT, el PGT crea su propia guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que quedan inicialmente a cargo de Noval, y a ellos se suman dos nuevos proyectos guerrilleros, la regional o el regional de Occidente, que se convertirá después en ORPA, y la nueva Organización Revolucionaria de Combate, que formará más tarde el MP. El liderazgo del PGT, en este contexto, el liderazgo del PGT se debilita, tanto por los cuestionamientos que estas organizaciones presentan en su contra, como por las propias disputas internas en la dirigencia del partido y por la represión estatal contra los militantes. Es decir, es un momento sumamente complicado para el PGT en este momento. En este complejo contexto, emerge en la Universidad de San Carlos una corriente de pensamiento liderada por Humberto Flores Alvarado, Jean-Luc Herbert y Carlos Guzmán Boker, que ataca al PGT y a Joaquín Noval, sobre todo las tesis de estos sobre la población que tiene que ver con la población indígena. Paralelamente a estos ataques, Noval regresa a la Universidad de San Carlos a impartir clases. Regresa a dar clases a la Facultad de Humanidades y responde a los ataques que le había hecho el grupo de la Nueva Izquierda con 7 artículos, un seminario y un ciclo de conferencias. Varios de los artículos que Noval escribe en este momento son publicados hasta después de su muerte, y no es seguro, por lo menos lo que yo creo, que fueron artículos pensados para ser publicados. Llevan el tono irónico característico de Noval, pero también tienen un tono agresivo y muchas veces oscuro,
lo que hace difícil su comprensión. Entonces, surge una polémica que no puedo resumir aquí, como tampoco puedo resumir el impacto que tuvo en su momento en esta universidad, sobre todo en el mundo intelectual también, ni puedo referirme a los hilos que conectan esa polémica con debates contemporáneos. Lo que sí me interesa decir es que esta polémica es una versión local del enfrentamiento vivido a nivel mundial entre las posiciones comunistas oficiales y las distintas vertientes de la nueva izquierda. Y en segundo lugar, que esta polémica en Guatemala es una traducción de pugnas al interior del movimiento revolucionario, es muestra también de disputas de poder adentro de la USAC, e incluso considero traduce diferencias de clase y prestigio entre los contrincantes. En Guatemala, la nueva izquierda está representada por Guzmán Boker y Gelberto, sobre todo voy a primero porque es lo que conozco mejor, y la oposición comunista por Noval y Severo Martínez Peláez, aunque intervienen más de una quincena de intelectuales nacionales y extranjeros alrededor de este debate. La nueva izquierda, que Noval llama etnicista, indianista y académica, defiende la centralidad de las contradicciones entre indígenas y ladinos, y también hace coincidir las contradicciones étnicas con las contradicciones de clase. Denuncia con una potencia quizás nunca vista antes el racismo de los ladinos contra los indígenas y reivindica también con una gran fuerza la resistencia política y cultural de los indígenas a lo largo de la historia. Desde este lugar, critica con ferocidad los postulados de la antropología cultural estadounidense, sobre todo sus certezas respecto al proceso de la divinización y su supuesta incapacidad para observar el fenómeno del racismo. En este marco, la nueva izquierda acusa a Noval y al PGT, o al PGT, de seguir la corriente culturalista estadounidense, de la antropología culturalista, y también los acusa de manejar la idea de que los indígenas eran sujetos políticamente pasivos o por lo menos tendencialmente conservadores. Asimismo, cuestiona que el PGT siga pensando en los obreros como los sujetos revolucionarios por excelencia. Eso, entre otras acusaciones o críticas que no voy a detallar aquí porque son bastantes. En efecto, como ya hemos visto, Noval, aunque se afianza progresivamente en el pensamiento marxista, mantiene hasta los 60 muchos rasgos de la antropología cultural estadounidense. Para mencionar algunos, cierto dualismo cultural, algunas referencias a la teoría de la divinización, dudas sobre los problemas que podría representar la cultura indígena en la construcción nacional, y también el método de estudio de comunidad a partir de descripciones etnográficas detalladas y de acuerdo a apartados muy típicos de la antropología cultural estadounidense, como por ejemplo separar los capítulos de su libro en indumentaria, calendario agrícola, religiosidad. Bueno, entonces aquí Noval sí mantiene esos postulados de la antropología cultural estadounidense. Sin embargo, en las críticas de su trabajo por parte de la nueva izquierda hay muchas tergiversaciones y descontextualizaciones. Yo creo que, por lo menos en parte de los expuestos, se puede evidenciar eso, ya que Noval denuncia seriamente la discriminación contra los indígenas, no acepta la ladinización como vía de construcción nacional, critica a los ladinos poderosos, y tampoco defiende la idea de que los obreros eran los únicos sujetos revolucionarios, sino que desde 1960 por lo menos incluye a varias capas del campesinado como sujetos fundamentales de la revolución. De hecho, Noval, dentro del Partido Guatemalteco del Trabajo, fue etiquetado como campesinista,
y su posición pesimista fue integrada en el cuarto congreso del PGT en 1939. Bien, en todo caso, más bien, en estos puntos que menciono hay muchas coincidencias entre Noval y la posición que lo ataca, ¿verdad? Ahora, en gran medida, Noval respondió a los ataques que le hizo la nueva izquierda, descalificando la calidad científica, política y ética de los intelectuales. Fue muy severo en esa descalificación. En ese sentido, este periodo de su obra personalmente no me parece tan rico. Ahora, ¿por qué Noval chocó de manera tan drástica con las ideas de Guzmán Bocler y Herberto? Hay varias razones, que tampoco puedo explicar todas, pero algunas son el hecho de que Noval nunca aceptó que se observara ni a los indígenas, ni al ladino, ni al indígena como sujetos esenciales a históricos y puros. Hay otras razones más. Pero para mí, la fundamental es que Noval tenía muy clara y muy arraigada la postura comunista clásica de que las contradicciones entre las clases propietarias y las clases desposeídas eran las fundamentales. Y en ese sentido, tenía la total claridad de que había que hacer todos los esfuerzos posibles a nivel ideológico y organizativo para unificar a las clases y las capas desposeídas. Eso independientemente de su adscripción étnica. Dicha integración política, creía Noval, era factible, no solo porque estas clases y capas compartían una situación de explotación y opresión, sino porque desde la época de la Revolución de Octubre, él había determinado, estaba convencido, que los indígenas y los ladinos compartían también muchos elementos culturales. Entonces, juntos, indígenas, ladinos, explotados y oprimidos, campesinos y obreros, debían actuar para destruir el orden oligárquico y generar una revolución popular. Aunque estaba seguro de que eso no iba a ser fácil, porque la ideología dominante hacía todo por separar a estos grupos. En 1971, en pleno gobierno de Arana Osorio, Noval defendió que la unidad del pueblo era factible, dado, entre otras cosas, el racionalismo que estaba viviendo la derecha gobernante. Entonces, dijo, voy a decir unas partes que donde se refiere a él, dice: hay bases para la unidad de todo el pueblo, para la unidad de todos los indios y los ladinos explotados y oprimidos, a pesar de todas sus diferencias que no pueden ser ni son de clase. Los proletarios indios y ladinos de Guatemala, en la ciudad y en el campo, tienen identidad como clase, y ellos, por una parte, y los campesinos pobres, semiproletarios, y los campesinos medios, indios y ladinos, por otra, tienen afinidad como masa. Por distintas razones, la ideología dominante influye de manera diferente en unos y otros. La separación que los dominadores y los diversionistas, como les llama a los intelectuales de la nueva izquierda, pretenden ahondar, no va a ahondarse. Los revolucionarios indios y ladinos tienen que encarar el fenómeno, pero decididamente ni los indios ni los ladinos van a alzarse unos contra otros dentro de sus mismas clases al conjunto de ningún llamamiento mesiánico, ni van a verificar ninguna historia que no sea la propia en su propio tiempo histórico. Este me parece a mí que es el punto esencial que Noval defendió y que de alguna manera tiene validez en el presente. Es el punto también que me hace dudar respecto a la posibilidad señalada por Laura Marina Arriola en cuanto a que ambas posiciones podrían haber sido complementarias. No lo sé. De lo que no tengo duda es que ambas posturas produjeron conocimientos y praxis que impactaron a la sociedad guatemalteca.
Dicho esto, creo que es importante reconocer que el PPT y Noval no profundizaron en la reflexión sobre el racismo como barrera para organizar el proceso de unificación entre indígenas y ladinos en el proceso revolucionario, y no prestaron mayor atención al significado del proceso de revitalización étnica que ya se estaba registrando, y tampoco se posicionaron respecto al papel político que podría cumplir la pequeña burguesía indígena. Voy a concluir. En 1974, luego del asesinato del secretario del PGT, Huberto Alvarado, se discute la posibilidad de que Noval lo reemplace, pero finalmente no se toma esta opción. A partir de entonces, el ala menos proclive a la vía armada logra mayor hegemonía en el partido y en los siguientes años recupera su confianza en el movimiento social, incluyendo la Universidad de San Carlos. La última aparición pública de Noval se registra a fines de 1975, cuando imparte un ciclo de conferencias en la Escuela de Trabajo Social y en la Escuela de Historia de la USAC. Este año, Joaquín continúa su trabajo organizativo en la costa sur, pero el 4 de febrero de 1976 se quita la vida, poniendo fin así a las dolencias del cáncer de pulmón que lo afectaba desde hacía más o menos un año atrás. Noval no alcanza pues a ver la fase de ascenso en la que entra el movimiento social y revolucionario, ni el gran protagonismo que adquiere dentro de el campesinado y el proletariado indígena y ladino. Noval tampoco testifica la situación de división y vulnerabilidad en la que su partido atraviesa los años más ácidos de la guerra. No observa tampoco la derrota del movimiento revolucionario ni el genocidio que se ejecuta como una de las vías para derrotarlo. Me pregunto si Noval se sorprendería del estado de grandes articulaciones en el que se encuentran hoy en día los sectores progresistas y de izquierda en Guatemala. Me pregunto también qué diría del fortalecimiento de las posiciones etnicistas en ciertos ámbitos, pero eso no lo puedo saber. Noval fue un antropólogo conocedor del mundo campesino y un amante del trabajo de campo, un marxista no doctrinario, concentrado en problemas económicos, pero siempre interesado en aspectos ideológicos. Fue un comunista, un guerrillero, fue también un poeta, un gran conversador. Fue un académico que dudaba constantemente de sus ideas. Fue también un intelectual, porque como dice Ricardo Falla, tenía una opinión sobre los problemas más agudos de su tiempo. La obra de Noval ha recibido comentarios de muchos especialistas, que no voy a enumerar aquí, aunque creo que es poco conocida por las nuevas generaciones. Noval legó, es claro que Noval legó muchas de sus enseñanzas a Paula Marina Aviola, Juan José Hurtado, Jorge Solares, Ricardo Falla y Mirna Mann. De esta relación, la más cercana fue la que tuvo con Mirna Mann, a quien conoció entre finales de los 60 e inicios de los 70. Joaquín le transmitió a ella tanto sus conocimientos políticos como su pasión por la antropología, tanto que la impulsó a estudiar en la carrera. Mirna, asesinada en 1990 por un comando del Estado Mayor Presidencial, simboliza la antropología comprometida por la que tanto abogó Noval, pero también simboliza los enormes muros para transformar que hay en este país, para transformarlo en sus sentidos más profundos. Esta presentación es evidentemente un homenaje al trabajo de Joaquín Noval, pero espero que sea recibida como una propuesta de diálogo y no como un llamado para sacralizar su figura o su posición política. Muchas gracias por su atención. Por el trabajo del campo de Joaquín Noval.
que al final de cuentas para mí es lo que define la antropología. ¿Sí? Y cuando digo trabajo de campo no es solo trabajo realmente en el área rural, sino es el trabajo que se hace cotidianamente con la gente, que al final de cuentas también es la materia de estudio, ¿verdad? Es con la gente con la que trabajamos en la antropología. Y el hecho de que Joaquín no haya sido un autodidacta, porque eso es algo impagable, ¿verdad? Él realmente demuestra una determinación y un amor por lo que uno hace, que muchas veces mucha gente adopta una carrera o se inclina por una profesión sin realmente sentirla y vivirla con pasión, que para mí también es un ingrediente básico para ser una buena antropóloga o antropólogo. Y por último también, no sabemos, Gaby, si tendrás algún poema de Joaquín Noval, porque este aspecto sorprende un poco con esta figura de este hombrón, ¿verdad? De Joaquín Noval. Sin embargo, tampoco deja de admirar, ¿verdad? Porque muchos comunistas en ese tiempo eran poetas, además, ¿verdad? Entonces, ese era mi comentario, te felicito, Gaby. ¿Algún otro comentario? Pregunto antes de volver el micrófono a Gabriel. Mi nombre es Roberto Merri y tengo amistad con Gabriela en México, y hoy quisiera hacer una pregunta a propósito de la trayectoria de Joaquín Noval. ¿A qué podemos atribuir este interés por la antropología en el caso de Joaquín Noval? ¿No suele ir acompañada en todos los lugares socialistas? La antropología resultó proscrita por diferentes razones. Entonces, no siempre ha habido esta como compatibilidad de saberes que parece haber, según tu interpretación, entre la doctrina marxista y el pensamiento antropológico. Quisiera ver si tienes alguna pista de dónde viene este interés por la antropología. Una tercera intervención para terminar después con la respuesta de Gabriel. Entonces, saca la respiración. ¿Se oye? ¿Se oye ahora sí? Se oye, ¿no? No se oye. ¿Sí? La verdad que no tengo idea. No sé por qué Joaquín me interesó en la antropología. Yo siempre he pensado que fue una casualidad, porque entra como empleado administrativo al Instituto Higienista. Entonces, no sé de dónde surge. Quizás alguna otra persona que lo conoció sabe. Lo que sí es remarcar un poco lo que dijiste tú, que ya no lo incluí en la ponencia. En los años 60 surge toda una corriente hipercrítica de la antropología y se le atribuye puramente carácter imperialista y colonialista, y eso es en todo el mundo. Entonces es muy curioso que, no es curioso, pero bueno, llama la atención que Noval es en este contexto de mayor agresión contra la disciplina que Noval la defiende más férreamente, y de hecho lo hace de manera un poco dramática, porque Noval dice: quieren demolir la antropología, quieren destruir la antropología, y tiene frases también donde dice: la antropología no ha muerto, aunque los intelectuales la hayan querido enterrar en Guatemala, ¿no? Entonces, sí, tenía razón en eso. O sea, en cuanto a que la antropología, como cualquier disciplina o ciencia, puede tomar vertientes políticas distintas.
O sea, no puede atribuirse a ninguna disciplina, se le puede atribuir en sí un carácter conservador. Pero pues en ese momento de tantas luchas aquí en la universidad se hizo una tarea en sí a la antropología y sobre todo a la antropología cultural. Eso es lo que te podría decir nada más. Y gracias Ana por tu comentario. No tengo ningún poema de novela. Bueno, entonces les invitamos a un cafecito y en 15 minutos comenzamos las 4 ponencias que se van a presentar el día de hoy.